Quiero compartir con ustedes el tema de decidir orar con poder. Hay una gran diferencia entre decidir hacer oración que hacer una oración de poder, amén. Y ojalá que a través de este compartimiento el Señor nos vaya dando esa claridad de cómo hacer esas oraciones, porque muchas veces estamos aquí, oramos, y conforme iba escribiendo me daba cuenta que muchas veces no oramos de la forma correcta. Por eso el Señor muchas veces no nos contesta, y no porque no nos haya escuchado, sino porque no elevamos la oración en la forma adecuada, amén. Primero que nada, saludos al coro, bendiciones hermanos, saludos a ustedes también aquí presentes. Mi pregunta es, ¿qué es la oración? La oración es un diálogo entre tú y Dios, ¿correcto? Y el diálogo es precisamente una plática que vas a tener directo con el Señor. Y eso es, escuche, diálogo, plática, porque esa es la clave de la oración. La oración viene, hace 8 días estuvimos, aquí mi suegra y mi esposo estuvimos en misa en Santa Elena. Y en la homilía el padre explicaba precisamente lo que es ese diálogo de la oración. Y explicaba, la oración surge de la parte humana. La oración es la parte humana, lo que estás viviendo en el momento. La oración no es solamente leer la Biblia, no es leer un librito con oraciones o rezos ya escritos. Dice, la oración viene de la parte humana. Dice, y eso expresa tu dolor, tu tristeza, eso expresa tu sufrimiento, tu enfermedad. Esa es tu oración. Y muchas veces pensamos que la oración es solamente los momentos bonitos, como ahorita que decíamos, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y estamos bonitos y gloria a Dios, pero la oración es precisamente ese diálogo de la parte humana que tú estás viviendo en el momento. Cuando más sufrimiento, dolor, tristeza, lo que estés viviendo, si es alegría, gozo y bendiciones, esa es tu oración, ese es tu diálogo. Pero eso es lo que es el diálogo con Jesús. Por eso es una oración con poder, porque vas a hablarlo directo. Él compartía sobre una mujer que había llegado a la iglesia, había pasado hasta el altar. Ellos no tenían la misa, tenían una reunión dentro de la iglesia con el sacerdote. La mujer se paró hasta enfrente y se quedaba viendo al crucifijo y le empezó a hablar y decirle lo que sentía. Le empezó a reclamar a Jesucristo por lo que estaba pasando, por su dolor y su sufrimiento. Y le dijo incluso que había caído en drogas, había perdido a su esposo, su familia, su trabajo y había quedado en la calle. Y le reclamaba y le decía, ¿y dónde estabas tú cuando me pasaba todo esto? ¿Dónde estabas tú cuando me violaron, cuando me ultrajaron, cuando abusaron de mí? ¿Dónde estabas tú? Y una de las personas que se encontraba ahí de un grupo le dijo, padre, ¿la sacamos? Dice, no. Dice, déjala, mientras no rompa nada, todo está bien. Ella está hablándole a Dios. Dice, y de hecho, dice, se retiraron más ese tal para dejarla que hiciera su oración. Esa es la oración, el diálogo con poder, porque eso es la realidad de lo que ella estaba viviendo. Incluso dice el sacerdote que llegó a ofender a Dios, recordándole el 10 de mayo, aunque era en otro mes. ¿Ah? ¿Qué significaba? Era lo que estaba viviendo, y es muy válido porque ese era el sentir de esta mujer en ese momento. Obviamente no supimos qué pasó, pero dice el sacerdote con una certeza, yo estoy bien seguro que hoy Jesús la escuchó. Ese es el diálogo. ¿Cómo vienes tú en esta noche? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo has pasado esta semana? Y en base a eso, cuando estaba haciendo esto, empecé a hacer mis oraciones de esa misma forma. Y decía, es bien importante que lo vivas. Y me recordé de una anécdota donde también, en una ocasión, dice que el príncipe de las tinieblas había mandado a muchos demonios. Y decía, vayan por todo el mundo y perturben a la gente, róbenle la paz, háganle todo lo imposible para que las personas no se acerquen a Dios, no oren, no estén en paz, no tengan sintonía con Él. Y dice que salieron todos por todo el mundo y 2 de ellos se fueron a un rancho donde estaba un señor trabajando en la labor. Y dice que él había dejado la yunta de bueyes y él le reclamaba, algo le había pasado tan grande que en ese momento le reclamaba a Dios. Y le gritaba al igual que la señora. Y le decía todas las cosas que estaban así ofendiéndole a Dios, porque eso es lo que sentía. Y esos dos chambuquillos se empiezan a reír y dice, vámonos, dice,
Dice, ni para qué lo perturbamos, dice, ya está ofendiendo a Dios, y se fue. Cuando se reunieron con el príncipe de las tinieblas, le preguntó de cómo estaba todo y le dijo, ¿y ustedes por qué no hicieron nada con aquella persona en el campo? Porque lo vimos ofendiendo a Dios y gritándole. Dice, no, dice, ese es el que más necesitaba, porque él estaba hablando lo que sentía en su corazón. Su oración y sus palabras fueron sinceras, aunque ofendían a Dios en ese momento. A él es al que deberían de haber perturbado. Luego dice, aquellos que están en el grupo y en la iglesia, en otros lugares, no, dice, porque muchas veces están ahí, su mente está en otro lado. Y sí es cierto, muchas veces estamos ahí, estamos criticando, estamos haciendo otras cosas. Dice, de eso no se preocupen, preocúpense de aquel que le habla directo al Señor, siendo honesto con lo que siente en su corazón. El dolor, la tristeza, la angustia, esa es la oración y el diálogo que a él le gusta. Amén. Un verdadero cristiano primero tiene que estar de rodillas antes de ponerse de pie. Lo que quiere decir que el problema, la dificultad, la enfermedad, lo que estamos pasando, tenemos que hacerlo de rodillas. Hace unos meses atrás muchos se dan cuenta que se me estaba dificultando el conseguir trabajo de nuevo. Fueron varios meses. Y llega una preocupación, llega una angustia, llegan varias cosas. Pero oraba y oraba, pero no lo hacía de la forma adecuada porque no estaba de rodillas, como decía, de rodillas antes de levantarme. Lo que quiere decir es que doblega tus rodillas para darle al Señor, y muchos lo sabemos, pero no lo hacemos. Y también el sacerdote decía, cuando Moisés dice oraba por su pueblo, que estaban ellos, su pueblo peleando, mientras él tenía sus manos arriba, el pueblo tenía la victoria, amén. Dice, pero se cansaba y las bajaba y empezaba a perder su pueblo, hasta que llegaron a detenerle las manos. Por eso hay una alabanza que dice, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. ¿Qué significa? Que en medio del dolor, la tristeza, la angustia, en medio de la dificultad, sigue levantando tus manos aunque se encuentren cansadas, porque la victoria viene y llega. Porque mientras estás orando, se está haciendo el cambio, aunque tú y yo no lo veamos. Y el tiempo es el tiempo de Dios. No es rápido, no es fácil, no es en el momento. Porque aquí también entra algo bien importante. Lucas 22:42 nos dice, nada más esta palabra, dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto le decía nuestro Señor Jesucristo a Dios Padre. La oración no es una oración para preparar a Dios para que haga tu voluntad. No es decir, me voy a poner oración para que el Señor me dé buen trabajo. Le voy a pedir a Él para que me saque de las deudas. Le voy a pedir para que me quite el cáncer. Le voy a pedir a Él para que me sane. O sea, la oración le estás pidiendo, pero no para que se haga tu voluntad en ese momento que hace la oración, sino la voluntad de Dios Padre. Amén. Entonces, es para prepararte a ti y recibir esa bendición. Eso es lo que es la oración. La oración, cuando tú te preparas, te arrodillas, le pides, ahí en ese momento tú le estás pidiendo, Señor, yo estoy listo, estoy preparado para recibir esa bendición que te estoy pidiendo. Esa es la realidad. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Eso es lo que estás haciendo en la oración, no cambiarlo a Él. La oración es la única forma verdaderamente de que a través de la oración sincera de rodillas haces que se abra el poder de Todopoderoso. Es el momento en que se vienen las bendiciones. En el momento que estás de rodillas, en el momento que tú levantas tus manos, se abre esa fuerza espiritual. Y créame, en esta semana, en varios momentos, al estar haciendo la oración, dije, Señor, esto es tuyo. Y el Señor ha ido tocando, ahora sí, abriendo esas bendiciones y se ha manifestado en nuestras vidas. Poco a poquito he visto el resultado. Digo, Señor, no cabe duda que cuando uno se arrodilla, confía en ti y nos doblegamos y me preparo, el Señor está haciendo en estos días cambios y transformaciones gracias a ese poder de esa oración. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Así es de grande el Señor con nosotros. Una de las cosas importantes en el diálogo es que tú tienes que hablar, tienes que decirlo. Entonces la pregunta es, ¿haces oración y estás hablando? Porque no importa que Dios sea todopoderoso y todo lo conozca y todo lo sepa, pero si tú no elevas la oración, Él no la va a contestar. Así me vea a mí enfermo, así me vea con problemas y dificultades. Yo estuve preocupado, pero varias veces no podía ni hacer oración por la preocupación. ¿Y de qué te preocupas si tiene el poder el Señor de hacer todo? Pero porque no ponemos la fe, no ponemos la confianza, la ponemos en la preocupación. Y otra de las cosas es que nosotros humanamente buscamos la respuesta. Queremos solucionarlo, queremos buscar las formas de hacer
y corregir aquello. No, es dejárselo al Señor, ponernos en oración y seguir adelante. La oración es en el momento en el que Dios te abre esa bendición, esas puertas, cuando tú le dices, cuando tú hablas. Y la oración no se hace no tienes que hacerlo a través de la Biblia, no necesariamente tienes que hacerlo a través de un libro. La oración es verbal, es hablarlo, decirlo. Cuando tú lo dices, es cuando entonces empieza a tener el poder de sanación, transformación, de liberación. Es cuando tú hablas y tú lo dices. Dice la palabra de Dios que había un ciego en un lugar donde iba pasando, y cuando pasó, le dice: Hijo de David, ten piedad y misericordia de mí. ¿Se acuerdan? Jesús se regresó y lo miró, sabía que era un ciego. Sin embargo, cuando se regresa le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Si Dios Todopoderoso sabía que estaba ciego, ¿por qué le preguntó? Porque el ciego bien pudo haber dicho: no, pues dame de comer, dame dinero, dame una casa, dame ropa. Porque lo que tú le pidas es lo que te va a llegar. ¿Y qué es lo que dijo? Señor, que yo vea. Y ahí está la respuesta. El diálogo es una palabra, tú tienes que decirlo. Y Dios viene hacia ti y te dice: ¿qué quieres que haga por ti? No porque no lo sepas, sabe tu dolor, tu tristeza, sabe tus conflictos, sabe tus inseguridades, la depresión, sabe todo, conoce todo. Nosotros Él nos creó, pero quiere escucharlo de nosotros. Señor, que yo vea. La oración, cuando tú la pides de esta forma, se libera también la oración de sanación. Hace 17 años mi hermana, la más chica de las mujeres, le dio cáncer. Y después de tanto tratamiento y enfermedad y sufrimiento, se estaba dando por vencida, ya con 4 niños. Y chiquitos, 12, 10, 7 y 4 añitos. Y mi hermana ya se había dado por vencida, había perdido su pelo, había perdido el peso, ya estaba muy delgada. Pero gracias a la oración de poder de mi mamá, y gracias a la oración que hicimos todos en comunidad, el Señor la sanó. Un día se llegó y se le hizo oración, y me recuerdo, estaba en la sala, ella sintió el calor, sintió la sanación, pero fue hasta el momento que se le pidió concretamente: habla, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Que yo vea. En el caso de mi hermana, que fuera sanada del cáncer, para la gloria de Dios, van 17 años, hace una semana o 2 semanas estábamos celebrándole que estaba libre de cáncer por más de 17 años, para la gloria de Dios. El Señor sana, el Señor transforma, para Él no hay imposibles. Que ese aplauso se oiga más fuerte para el Señor. Aleluya, Señor, se lo merece ese aplauso porque Él es digno. Gloria a ti, Señor. Yo no sé qué problema, dificultad tengamos, pero hoy el Señor te pide que tengas ese diálogo, que le hables, que tú le digas: arrodíllate, levanta tus manos como Moisés hasta que se te conceda ese milagro. ¿Y por qué? Porque mientras pasan los días se va a ir transformando todo, y lo que va a hacer esto va a ser que te prepare para recibir eso. La oración, para muchos no necesitamos que se haga una prueba. Voy a hacerlo para ver si funciona. La oración ya está comprobado porque Dios no falla. Amén. Él es fiel. Él no falla. Entonces no hay que hacer una prueba. Simplemente hay que practicarla. Practícala. Los que van a correr los maratones, cada año hay un maratón. Son 26 millas corriendo. No sé calcular 26 millas, probablemente de aquí a Anaheim, por allá. Hagan de cuenta como ir de aquí a Disneylandia, por tener una idea. Correr de aquí hasta allá en un determinado tiempo. Esas personas se preparan todo el año corriendo diario para tener su físico adaptado para esa carrera. Nosotros no tenemos que probar si la oración funciona o no. Nosotros lo que tenemos es practicarla, pero es practicarla diaria y tener ese diálogo. No hay nada más bonito que empezar a hacer oraciones. Mi esposa lo está haciendo directo en el Santísimo. Cuando estás con Él orando, Él te inspira, Él te llena, y tus oraciones salen más hermosas de lo que tú te esperas. Por lo tanto, necesitamos arrodillarnos y estar ahí para que podamos hacerlo. Dios puede, como dicen, puede mover cielo y tierra. Dios puede mover lo que tú quieras, siempre y cuando lo hagas a través de eso. La oración es un arma que Dios nos ha dado. Es una arma para los cristianos, para nosotros, que Dios nos dio. Porque la guerra, fíjense una cosa y bien importante: las batallas, las enfermedades, las frustraciones,
los problemas no son batallas contra nadie personal. Incluso problemas de familia, de maridos, de problemas familiares, problemas con algún compañero de trabajo, con un problema. No es la guerra y el problema no es con esa persona. La guerra y el problema es con el enemigo que está tratando de robarte la paz a través de meter cosas entre medio de lo que estamos viviendo, a través de tu enfermedad para que no estés con Dios, a través de una frustración económica para que reniegues de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo es el que está haciendo. Él sabe, la guerra no es, y dice San Pablo, nuestra guerra es contra guerra dice, espíritus y potestades de esta tierra, no de nosotros, no contra la gente. Por eso cada vez que tengas un problema, no es con la persona, órale al Señor para que el enemigo salga de ahí, porque contra él es. Y eso es lo que dice Mateo 18, nos dice, yo les aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Yo les aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto quiere decir que lo que tú desates a través de la oración. Miren, si hay un problema de salud, tú puedes en ese momento atar allí al enemigo y decirle, yo te ato en el nombre del Señor y soy sano, soy liberado. En el matrimonio, con tu hijo, con los hijos que están en las drogas, los que están en los vicios, yo ato este espíritu y lo amordazo y lo pongo a los pies de Jesús y quedo libre para que tu hijo se libere. Tu oración con poder directa, con esas palabras, puede hacer, y lo que tú ates aquí queda atado allá. Si en cambio, si es una enfermedad, es salud, desata la libertad financiera, económica, de salud, y todo lo que se desate aquí en oración se desata en el cielo. Amén. Pero es a través de tu oración, tus palabras. Tú pídelo. La guerra es contra el enemigo, no contra otra persona. Efesios 6:12 nos dice, pues dice, no nos enfrentamos, precisamente aquí dice, a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades de este mundo. Esa es una de las cosas que cuando tú y yo conocemos a Jesús, el enemigo viene hacia ti, viene a atacarte, viene a perturbarte. Y entre más le sirves, más te perturba. Y entre más te acerques a él, más te va a estar luchando contra ti. Porque el enemigo sabe el potencial que tienes tú para servirle y hacer las bendiciones para Dios. Así como Dios nos conoce, también el enemigo. Mucho antes de que tú hagas cosas grandes para Dios, Él ya te va a estar atacando, porque no va a querer que te acerques. Él no va a querer que estés en el coro, no quiere que le alabes. Él no va a querer que prediques, Él no va a querer que sirvas. Él te va a estar atacando. ¿Por qué? Porque sabe el poder de Dios, pero sabe el potencial que tú tienes. Por eso muchas veces, si estamos pasando por dificultades difíciles, acérquense, no se alejen. Porque lo primero que quiere hacer uno dice, ya mejor para qué voy. Ya no voy a ir. Y si lo piensa uno, yo lo llegué a pensar. Porque el enemigo está ahí, eso es lo que quiere, perturbarte, robarte la paz, y lo que quiere es que te alejes de la presencia de Dios para hacer esto. Todos tenemos problemas, pero si tu problema es en tu matrimonio, ora. Si tu problema es tu dinero, tus finanzas, ora. Si tu problema es la salud, ora. Si tu problema es tu hijo que está en las drogas, en el alcohol, que no se acerca a Dios, ora. Si el problema es con tus hijos que no se hablan, ora. Cualquier cosa, ora. Cualquier problema, ora. La cuestión es, aquí está la invitación a que todo lo que nos encontremos en nuestro camino, oremos. Amén. Y eso fue lo que esta semana se me hizo un poco difícil estar preparando el tema por varias razones, pero al estar haciendo esto mismo me ayudaba para ponerlo en las manos de Dios. Tienes esto, ora. Pon esto, ora. Y aunque tengo tiempo caminando en el camino del Señor, uno no hace las cosas correctas para orar y estar bien con Dios, y muchas veces te preocupas, te alejas o dejas todo. Nos pasa porque esa es la parte humana, pero ahí es donde entra el diálogo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Esto es tuyo, esto te pertenece, no lo cargues. ¿Ah? Para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37 nos dice, para Él no hay nada imposible. Si sanó a mi hermana, en su palabra dice, resucitó muertos, los levantó. Entonces, para Dios no hay nada, porque Él es el Todopoderoso. Así es de que le confiemos en Él y hagamos ese diálogo. Lo único que muchas veces nosotros no sabemos orar. Y la oración es ese diálogo, como les había mencionado. Así es de que ojalá que de ahora en adelante tengamos al Señor más cerca a través de nuestro diálogo. Muchas veces también tenemos problemas porque hay cosas que nos detienen o nos bloquean para poder orar. Mateo 7:7 dice, pidan
y se les dará. Cuando dice pidan y se les dará, te dice pide, pero Él quiere que hables como le decía en el ciego. Y si tú confías y crees, esa es una promesa de Dios. Pide y se te dará. Y nosotros muchas veces le pedimos, pero no somos constantes. O le pedimos y no creemos. O le pedimos y lo dejamos. En realidad necesitamos confiar aquí en Él para decirle, como dicen, pidan y se les darán. Aquí no debe de haber duda en nosotros, porque es una promesa de Dios y Dios es fiel. Pídele. Y si le vas a pedir, dice la palabra, pide en grande. Gracias. La cuestión está que hay que saber que cuando tú pides, Él lo que te está diciendo es precisamente eso, como al ciego. ¿Qué quieres que haga por ti? Marcos 11:22 nos dice, en verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino cree que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas, los que oren y pidan, crean que ya lo recibieron y les serán concedidas. Palabra de Dios. Fíjense, nos dice ahí, si nosotros le dijéramos a un cerro, le dijéramos a un monte que se moviera, sucedería. Pero como nosotros vemos el cerro y vemos que está bien pegado ahí, bueno, no lo hacemos y no creemos. Pero Él dice aquí, por eso les digo que todas las cosas por las que oren, todas. Y eso es lo bonito del Señor. Dice, no excluye, no pone ciertas cosas. Oh, pídanme esto y esto sí. No, Él dice, todas las cosas por las que oren y pidan, hablen, digan. Si ustedes creen, fíjense cómo está aquí, bien interesante. Crean que ya lo recibieron. Esa es la fe, creer que ya lo recibiste. Cuando fui a ver lo del trabajo, fui dos veces, me dijeron que no. La segunda vez me había desanimado, pero le digo, bueno, Señor, has de tener algo mejor, y si no, que me llamen. Al día siguiente me hablan y me lo dan tal y como lo había pedido en ese lugar, y también el horario, porque fue pedido, fue orado. Y gracias también a los que hicieron oración aquí en el grupo. Pero es eso, créanlo que ya lo recibieron. Y les decía hace mucho que si tú vas a un trabajo y vas pensando, no creo que me lo vayan, dice, dudo que me den el trabajo, ¿eh? Si vas con esa actitud, ¿qué dices? Dudo que me lo den, y no te lo dan. La duda es una fe negativa. La fe es una fe positiva. Y la fe, dice Hebreos 11:1, dice, es la certeza de que vas a recibir aquello que pides, aunque no lo veas. Esa es la fe. Y eso es lo que el Señor dice, si tú crees que ya lo recibiste, si estás pidiendo sanidad de alguna enfermedad, Señor, en tu nombre yo estoy sano. ¿Por qué? Porque lo estás creyendo que esa sanidad llega, dice, y lo estás pidiendo. Dice, si tú lo crees, lo recibirás. Pero nos entra la duda, no somos constantes, y por eso muchas de las cosas no suceden. Y esto que estoy mencionando son algunas de las razones por las que no recibimos las oraciones en respuesta. Dios dijo precisamente, al principio en Génesis 1:1, ¿qué dijo? Dios creó, en la creación de la tierra, ¿qué hizo? Creó el cielo y la tierra y dijo, esto es bueno. ¿Qué dijo? Dijo, vuelvo a repetirlo, o sea, dijo, habló. Dios podía solamente haber creado la tierra y todo, creó los animales, creó toda la constelación, todo lo que fue haciendo, Él dijo, esto es bueno. Y entonces Él mismo desde el principio está hablando, Él mismo dando el ejemplo de decir, hablar. Entonces de ahora en adelante, tú dijiste y tú vas a decir, en el nombre del Señor, amén. Y todo también es importante hacer la oración en el nombre de Jesús. Porque muchas veces no la hacemos en el nombre de Dios, muchas veces lo hacemos. Ay, Señor, Señor dice, hago esta oración, te pido esto. Pero pedimos a Dios, pero no lo hacemos en el nombre de Jesús. Y aquí lo que dice en Juan 14:14 dice, y también haré lo que me pidan invocando mi nombre, el nombre de Jesús. A Dios Padre es Dios de Israel. A Él se le pide en el nombre de Jesús, porque todo lo que pidamos en su nombre se nos dará. Y eso es orar, pidiéndole a Él, porque muchas veces
en inglés muchos dicen Dear God, ¿verdad? Que le dicen, y he escuchado la oración cuando hemos hecho Dear God. Cuando dices Dear es como estimado Dios. ¿A quién le estás hablando? No le estás hablando directo a Jesús. Jesús en esta oración dice, habla, di. Entonces también tienes que decirle el nombre. Y el nombre es Jesús. Dios Padre Todopoderoso, te pido en el nombre de Jesús. Y esa es la forma de poderlo invocar, de poderle hablar y de poderlo pedir de la forma correcta. Porque todo lo que pidamos en su nombre, dice, nos lo dará. Muchas veces ahí fallamos, porque si no lo pedimos directo a Jesús, en el nombre de Jesús, no lo recibimos. Y muchas veces decimos, pues yo no sé hasta cuándo Dios me va a escuchar. Pido y no me contesta. Pero hay que hacer un alto y ver, ¿estás pidiendo en el nombre de Jesús? Pide solo a Dios Padre Todopoderoso en el nombre de Jesús. Padre Dios Todopoderoso, te pido por la sanidad de mi hermana hace 17 años y Jesús la sanó, porque fue en su nombre. Amén. También la oración tiene que haber un acuerdo de voluntad, porque en esto, en 1 de Juan 5 nos dice, con él dice, tenemos la certeza de que lo que le pedimos, dice, algo conforme a su voluntad nos escuchará. La voluntad de Dios la encontramos en su palabra. Su palabra y su voluntad es lo mismo, no se contradice. Entonces no podemos pedir algo que no vaya con la voluntad de Dios. Hace unos días en los lunes le compartía. En las Filipinas había una señora muy rica, ella era una empresaria y tenía demasiado dinero y no sabía qué hacer. Era una persona creyente, ya se había convertido. Y quería poner un negocio y lo primero que se le vino a la mente dice, ya sé. Voy a poner una fábrica más grande en todas las Filipinas de cigarros. Dice, aquí no hay competencia. Y la señora estaba haciendo eso y le estaba pidiendo a Dios, si esta es tu voluntad para bendecirme a mí y a trabajadores, permite que lo haga. Y una noche en sueños le revela el Espíritu Santo, que somos templo del Espíritu Santo. Y le dijo, si yo quisiese que fumaran, dice, hubiera hecho la nariz en forma de chimenea para que saliera el humo para arriba. Pero eso no es lo que yo quiero, decía el Señor. Yo quiero que les ayudes, que los beneficies, no que los dañes. La señora siguió en oración y después, siendo las Filipinas, estando cerca del mar, la señora dice, ya sé, voy a poner la fábrica más grande de sal. Y eso fue lo que puso la señora por allá, alrededor de los 60, y eso fue lo que hizo. Quitó su mente de la oración de lo que quería, de hacer una fábrica de cigarros y poner una de sal. ¿Qué fue lo que hizo? Fue conforme a la voluntad de Dios. Lo que vas a hacer, lo que vas a crear, ¿va a beneficiar a los demás o les va a hacer daño? Entonces la palabra de Dios y su voluntad es lo mismo. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que no dañara a tantas personas con eso, sino que hiciera algo, y lo hizo a través de la sal. Amén. Otra de las cosas que nos pide el Señor es orar con fe. La oración con fe es lo que nos pide. Marcos 11:23 nos dice, porque de cierto les digo que cualquier cosa que dijeran, dice, de cierto les digo. Cuando dice de palabra de cierto les digo, está hablando de fe. Y dice, la palabra decir no es tratar de tener fe. Cuando él habla de tener fe, es creerlo con firmeza. La Biblia nos dice, tengan fe. No es tratar, voy a ver si funciona como les decía hace ratito. No, es orar directamente. La otra cosa que nos falla mucho es que no pedimos las cosas específicas. Eso es bien importante. Cuando nosotros pedimos las cosas exactas, lo que son. Y aquí es algo que tenemos que aprender, porque hace mucho daba el tema donde están en la barca, ¿verdad? Y se acuerdan que están los apóstoles en la barca, viene Jesús caminando sobre el agua, tienen miedo, lo ven. Pedro le dice, Señor, si eres tú, haz que vaya hacia ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, ven. Esas son palabras específicas. Cuando le dice Pedro, está hablando a quién, la persona. Ven, ese es el hecho. ¿Dónde? Sobre el agua. Entonces, cuando tú pides las cosas específicas, esto es lo que tienes que hacer. Si no las pedimos exactas, no nos vamos a dar cuenta cuando Él realice el milagro. Pídelo con exactitud. También cuando decimos en la oración, danos el pan de cada día, en el Padre Nuestro. Danos es el qué, ¿da? ¿Quién? Este día, hoy, ¿cuándo? El pan es el qué. Pide las cosas específicas. En la oración, lo que nos dice ahí, el Padre Nuestro es una oración tan hermosa, la decimos constantemente, pero no nos damos cuenta que hasta mismo Jesucristo nos enseñó, que dice, Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿A quién nos dirigimos?
al Padre. No es en la oración del Padre Nuestro, no dice Jesús, ¿verdad? No habla de eso, habla primero a quién, se dirige a Dios Padre, que estás en el cielo. Entonces estamos dirigiéndonos a Él, pero hay que hacerlo específico. Si el problema de salud de mi hermana era el cáncer, hay que pedirle por el cáncer, por la sanidad del cáncer, de las células, de donde está. Si el cáncer, mi hermana tenía el cáncer, curiosamente, entre lo que era, no eran los senos y no eran los pulmones, sino entre medio, en un tejido entre medio. Cuando le hicieron, ¿cómo le llaman cuando le raspan ahí ¿Perdón? Una biopsia. Cuando le hicieron eso, tuvo que ser entre medio y aquí le hicieron la cirugía para ver, y no estaba ni en un lado ni en otro, pero sin embargo estaba afectado. Entonces cuando se hizo la oración tenía que ser específica. No era en el pecho, no era en el pulmón, como otra gente que tiene cáncer en el pulmón, en el hígado. Entonces hazlo directo, pídelo, nombra. No solamente en el nombre del Padre, vas a pedir al Padre en el nombre de Jesús, sino también específico el problema y en dónde se encuentra. Muchas veces me ha tocado orar por personas, y hace muchos años me tocó orar por un joven del SIDA. Y esa era la palabra. ¿Y dónde lo tenía? En todo el cuerpo. Cuando el cáncer está en una parte específica, pídelo, háblalo y dilo allí para que sea específico. Para cuando el Señor lo sane, tú vas a saber que Dios hizo la obra porque lo pediste específico. Amén. La otra cosa es también, cuando pides y haces oración en algo fuerte y algo grande, primero que nada hay que confesarnos, hay que estar bien con el Señor, hay que pedirle perdón para que no haya perturbación, limitaciones, bloqueos. Pídeselo al Señor ahí. La oración tiene ese poder. Quiero terminar con dos anécdotas que son, pues no, en realidad no son anécdotas, en realidad son hechos que pasaron. Por allá en el año 1860, 1840, más o menos en ese tiempo, aquí en Estados Unidos se llevaba a cabo lo que era la revolución civil, peleándose el norte con el sur. Y en ese tiempo estaba de presidente Abraham Lincoln, que es el que está en los Pennies. En ese tiempo murieron más de 600,000 personas en una guerra aquí en Estados Unidos que no terminaba, peleando el norte por el sur, por la esclavitud y por todo lo que querían. Y como no podían controlarlo y estaba muriendo tanta gente, el presidente Lincoln metió una propuesta en el Congreso y le dijo: quiero un solo día, que ese día en todo Estados Unidos no vayan a trabajar, que todo el pueblo americano se vaya a las iglesias, que vayan, comulguen, que vayan, ayunen y que vayan y oren para que termine esta guerra que está matando tantas personas aquí. Búsquenlo en la historia. El presidente Abraham Lincoln hizo esto. Llegó ese día y todo el pueblo no fue a trabajar un solo día y se fueron a la iglesia. Oración y ayuno. 2 a 3 semanas después de esa oración se acabó esa bendita guerra. El poder de la oración y el ayuno fue porque toda la gente se puso en sintonía, en fe, y gracias a una convocatoria que se hizo. Ese es el poder que tiene la oración. Oración y ayuno. Una guerra en la cual en aquel tiempo se llevó tantas gentes, 600,000 personas, más que en las de otras guerras. Y al no poderlo parar, él confió en Dios. ¿Y qué le dijo? Un solo día de oración y ayuno. Ese es el poder que tenemos en las manos. Ese es el arma que Dios nos ha dado. Para 1940, por ahí como 1940, la Segunda Guerra Mundial, Joseph Stalin, el dictador comunista de Rusia, mató a más de, creo que son 30 millones de rusos, a su propia gente. Y él hizo esto, y esto ustedes lo van a encontrar en YouTube. Un día agarró una gallina y la agarró y la desplumó, pluma por pluma, y le estaba quitando todas esas plumas, y ya se imaginarán la gallina gritando y gritando. Y la gente le decía: ¿por qué haces eso? Dice: porque te voy a mostrar algo importante. La desplumó, la dejó sin nada y la soltó con aquel dolor. Dice: ahora fíjate, agarra un puñado de maíz y se lo echa y se viene la gallina a comer. Agarra otro y lo va siguiendo. Dice: así es el pueblo ruso. Dice: dales dolor, tormento, sufrimiento, maltrátalos, mátalos y te van a seguir. Dice: mientras les des comida, les des sal. Y este hombre tenía en su mente el propósito de matar a todos los israelitas rusos. Todos los israelitas que se habían ido a Rusia, él pensaba matarlos. Él ya había dicho, le había comentado a su ejército. Israel sabemos que es el pueblo elegido por Dios, amén.
Y su palabra dice que el que bendice a Israel será bendecido. El que lo maldiga será maldecido. Y él tenía esa intención de matarlos. Pero yo, para que vean, ¿se acuerdan de Hugo Chávez, el presidente de Venezuela? En una de sus conferencias tenía tanto coraje contra Israel que dice que desde lo más profundo de mis vísceras maldigo al pueblo de Israel. Pocos días después le dio cáncer en las vísceras, fue a Cuba para que lo trataran los mejores doctores, no lo pudieron curar y murió por maldecir a su pueblo. Por eso, cuando este hombre quería matarlos, en Inglaterra había un grupo de oración y un señor se dio cuenta, escuchó el propósito de él, de que quería matar a todos los israelitas. ¿Qué es lo que hizo? Juntó a toda la congregación y dice: vamos a hacer oración y ayuno por el pueblo israelita y que se encuentra en Rusia. Y vamos a orar para que sea liberado, para que no los maten. Cuando se juntaron a hacer oración, 2 semanas después, Joseph Stalin, el dictador más poderoso de Rusia, que había matado más de 600,000, más de 30 millones de rusos, cayó con cáncer en el cerebro. Y dice que contrataron o llevaron a 8 de los especialistas del cáncer para hacerle la cirugía. Horas y horas, y al final de cuentas murió. Tuvo que rendir cuentas a Dios. La oración y el poder del ayuno de esta persona en Inglaterra hizo que en Rusia se salvaran todas esas personas que iban a morir. Hoy yo te digo, en esta noche tenemos el poder de orar, de interceder, y Dios nos pide que de 2 en 2. ¿Cómo mandó Jesús a sus apóstoles? De 2 en 2. Cuando 2 o 3 estén en oración en mi nombre, dice: ahí estoy yo presente. ¿Quieres que se logre algo grande? Ahora, viendo este tema, le digo: júntense de 2 en 2 y pidan. El problema más difícil que se encuentra: oración y ayuno. Pídelo, háblalo, dilo, hazlo pidiéndosele a Dios Padre en el nombre de Jesús, y especifica el problema de 2 en 2, de 2 en 2. Yo les voy a invitar a que cierren sus ojos.